propongo entonces que le demos paso a nuestra invitada, la gerente de investigación de mercados. Y muchas gracias por acompañarnos. ¿Me escuchas bien? Sí, Daniel, te escucho bien y muchas gracias por la invitación y a Camacol por permitir este tipo de espacios para todo el gremio. Bueno, Andrea, muchas gracias. Andrea, para todos, bueno, es gerente de investigación de mercados de Cushman & Wakefield, que es una empresa que se dedica al análisis del comportamiento del segmento no residencial. Y quisimos invitarla para que nos cuente un poco sobre el segmento, Andrea, de parques industriales, de bodegas. Me gustaría que iniciáramos con una pregunta de cómo va este mercado, este segmento en el comienzo del año. Si quieres contarnos un poco de cómo le va a Bogotá en estos primeros meses. Claro que sí, Daniel. Bueno, les quiero comentar que desde Cushman & Wakefield hacemos un análisis muy detallado de todo el segmento de parques logísticos e industrial, lo que llamamos clase A, que digamos serían las bodegas que están ubicadas en los grandes parques con, digamos, las mejores características técnicas y son bodegas de mayor tamaño. Y clase B sería ya, digamos, en parques industriales de menores características y también bodegas de menos de 2.000 metros, digámoslo así. Entonces, en cuanto a este mercado industrial y logístico, les puedo contar que el año tuvo un arranque bastante bueno para este segmento. Ha habido muy buena actividad del sector industrial y logística. De hecho, a partir de que inició la pandemia, todo este segmento se ha desarrollado de una manera muy positiva, todo lo que son centros logísticos, centros de distribución, de última milla, y esto viene jalonado principalmente como una consecuencia del comercio electrónico. El comercio electrónico creció del 2019 al 2020 aproximadamente 30% y realmente esto ha disparado pues las compras digitales que tienen unos requerimientos de almacenamiento muy diferentes a los que veníamos acostumbrados anteriormente. Hay ciertas categorías que han tenido unos crecimientos extraordinarios, como lo son alimentos y de aseo personal. Estas categorías en e-commerce han crecido aproximadamente 40%. Estos son datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Otro segmento que también ha crecido de una manera muy importante es moda, digamos todo lo que es ropa, 26 a 30%, telecomunicaciones orientadas hacia los hogares, todo lo que es, no sé, Claro, Avantel, etcétera, han tenido un crecimiento muy importante y vemos que parte, digamos, de lo que anteriormente se ocupaba en retail se ha venido a ocupar ahora justamente en las bodegas y podemos ver cómo justamente la vacancia de un año a otro en las principales ciudades del país no ha disminuido, perdón, ha disminuido en vez de incrementarse o se ha mantenido estable. Entonces definitivamente vemos cómo el e-commerce ha dinamizado todo el sector de bodegas y vemos que igual ha jalonado también un poco la demanda de bodegas clase B, que eran las que les comentaba, más pequeñas, si bien estas se han visto un poco más afectadas, y eso lo podíamos ver también con el informe del doctor Langebeck, ya que de pronto este tipo de bodegas tienen unos usuarios con menos capacidad financiera, digamos, ante una crisis. Pero sin embargo, hay dinamismo en este sector en el sentido que al ocupar una bodega de gran tamaño, ocupada por una gran empresa, esto también trae consigo diferentes servicios como otros proveedores, mantenimientos que también se ubican en bodegas más pequeñas en la misma zona industrial. Entonces, de todas maneras, ha habido un dinamismo y tal vez un cambio de usuarios, ¿sí? De hecho, se ha incrementado la llegada de nuevos actores en general a todos los parques. Y hay algunos segmentos que han tenido más demanda últimamente, como lo es todo el tema de call centers en zonas francas, por ejemplo, dado los beneficios tributarios que ofrecen este tipo de parques. Perfecto, Andrea. Yo creo que muy buen
panorama, pues fabuloso ver esa recuperación. Me gustaría que nos cuentes un poco de comportamiento ahora que hablabas de vacancia, que nos hablas que se está reduciendo. No sé si quisieras profundizar algo más en precio, vacancia, que están viendo ustedes, puede ser alquileres o un precio de venta para Bogotá y sus alrededores. Claro que sí. Bueno, en cuanto a vacancia y precio, les puedo comentar que de un año a otro, digamos, cierre del primer trimestre del 2020 comparado con ahora el cierre del 2021, vemos que la vacancia se mantuvo, prácticamente se disminuyó un punto, pasando de aproximadamente 15% antes de pandemia o a inicios de pandemia a un 14%. Y esto teniendo en cuenta que ha habido una entrada de inventario en todo este año. Entonces, básicamente estamos viendo que a pesar de que se ha incrementado el inventario más o menos en 60.000 metros cuadrados, al parecer estas bodegas ya venían precomercializadas, por lo tanto el mercado las ha absorbido rápidamente y la vacancia no se ha incrementado, lo cual son muy buenas noticias. Si podemos ver un poco más en detalle cómo funcionan las últimas bodegas, digamos, de gran tamaño que han entrado al mercado, la mayoría han sido lo que llamamos construcciones a la medida o BTS. Entonces, varias de ellas han sido de hecho construidas para negocios fundamentados en e-commerce, ejemplo, un Mercado Libre, un Linio, un Dafiti, la operación de e-commerce del Éxito. Y entran directamente llenas. Entonces, estos son buenas noticias para el sector. Y en cuanto a precio, de la misma manera vemos que al no reducirse la demanda, el precio se ha mantenido, básicamente alrededor de 15.000 pesos por metro cuadrado en renta, entre 15.000 a 17.000 pesos por metro cuadrado en renta. Perfecto. Y de lo que, del trabajo que realizan ustedes con sus clientes, Andrea, de comercialización, de ver qué nuevos proyectos se están observando. Hablemos un poco de lanzamientos de de estos parques industriales que hayan registrado ustedes. Sí, Daniel. Bueno, durante el año 2020 hubo varias entregas en la mayoría de corredores de la ciudad, justamente respondiendo a esta demanda que hay por bodegas, sobre todo de gran tamaño. Y actualmente, pero digamos, olvidé especificar algo, serían bodegas dentro de parques ya existentes, ¿sí? O sea, parques industriales o logísticos nuevos, hay muy pocos, casi que ninguno. Tenemos registrado un parque que está en estatus lote, digamos, que es dos parques desde el grupo comercial San Carlos 4 y 5, y luego sí que hay desarrollo de nuevas naves industriales y bueno, de bodegas dentro de diferentes Dentro de ese parques de parque. la ciudad. Sí, Okay. dentro de diferentes parques como pueden ser Solfunsa, Latam, Siberia, todos ellos tienen en este instante desarrollos andando. Perfecto, Andrea. Bueno, yo creo que una pregunta obligada y ya con esta última pregunta para Andrea, pues también invitar a los asistentes y para que cerremos sobre las 4 de la tarde, tenemos como unos 8 minutos. Si tienen de pronto una pregunta para Andrea o de las cifras que presentamos desde la Dirección de Estudios Económicos, bienvenida. Mientras tanto, Andrea, una pregunta difícil, pero una pregunta obligada. El tema del paro. ¿Qué afectación han visto ustedes en el mercado por cuenta de este paro que ya lleva 26 días? Sí, Daniel. Bueno, nosotros hemos estado conversando con diferentes parques industriales y logísticos directamente, también con fondos de inversión, dueños de parques, y lo que nos comentan es que básicamente los parques como tal siguen funcionando en normalidad, digamos, su infraestructura, la energía no se ha visto afectada. Sin embargo, los usuarios de estos parques claramente sí se han visto afectados por todo el tema de movilidad, todo el transporte de carga que se ha visto afectado por los bloqueos, como el Round Point de la vía Siberia-Madrid, que dejan pasar más o menos cada hora, cada 2 horas. Entonces sí se ha visto una afectación, ¿no?, en la movilidad, más no en el funcionamiento de los parques como tal. Los parques han tenido que hacer algunos ajustes
para responder a las nuevas necesidades por bloqueos, y esto es básicamente tema de horarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que antes se dirigían en carro iban, no sé, de 8 a 5 de la tarde, y ahora me están contando algunos parques que tienen que dirigirse a los parques a las 4 de la mañana para salir a las 3 de la tarde y evadir el bloqueo. Okay. Los parques están permitiendo que algunos transportes de carga, al llegar, que nos comentan que están llegando a horas muy inusuales, normalmente ellos llegaban y se tenían que ir, ahora los están permitiendo pernoctar, ya que llegan de un viaje bastante largo, entonces les dan como esta concesión por tema de paro. Y luego, en cuanto a qué tanto los usuarios se han visto afectados, lo que nos explican ellos es que depende realmente del segmento al que pertenezca el usuario. Entonces, por ejemplo, algunos sectores de alimentos, como por ejemplo Alpina, que tiene su planta de producción en Sopó, y toda esta zona de Tocancipá ha tenido grandes bloqueos. Ellos se han visto sumamente afectados. Hay otros que han tenido afectación media, algunos casos de distribución por medio de flotas pequeñas ya desde los parques a la ciudad, y otros usuarios que no se han visto afectados para nada. En general son usuarios que tienen unos grandes stock, y no, realmente no les ha afectado que no haya seguido llegando las cargas. Perfecto, Andrea. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que habíamos querido como complementar esta agenda que preparamos para hoy con una charla muy breve con 4 preguntas duras para los especialistas en estos mercados. Así que, Andrea, muchísimas gracias.